Hello, hello muñecuras, ¿cómo están? Welcome to this class. Espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Recuerde que se pueden suscribir para seguir recibiendo mucho más videitos. Hoy vamos a ver un tema súper interesante que es el complemento del tema anterior, ya que el tema anterior vimos los demonstrative adjectives. Hoy vamos a ver los demonstrative pronouns. Entonces, si quieren ver el videito anterior, que se los recomiendo que lo vean antes de visualizar por acá arribita se los dejo para que lo puedan observar. Entonces, empecemos pues muñecuras. ¿En qué momentos usamos los demonstrative pronouns? Sencillitos. Esto los vamos a usar cuando vamos a señalar dónde están las personas, animales, cosas, lugares específicos, etcétera, en relación con nosotros. Además, estos demonstrative pronouns los usamos para representar algo que ya fue mencionado previamente o que está claro gracias al contexto. Entonces, ya sabiendo cuándo usamos estos demonstrative pronouns, vamos un poco a mirar cuál sería entonces la parte gramatical. Así que dentro de la oración, estos demonstrative pronouns pueden funcionar como sujeto o como objeto. Es decir, si ustedes ven estos demonstrative pronouns antes de un verbo, en este caso pues estarían trabajando como un sujeto reemplazando al sustantivo. En cambio, si ustedes ven estos demonstrative pronouns después de un verbo, entonces en este caso estarían trabajando como un objeto. Y ya vamos a ver los ejemplos. Primero voy a dividir esta hojita en dos partes y en el primer lado voy a colocar aquellos demonstrative pronouns que hacen referencia a algo que está cerca o a alguien o a algún animal, etcétera, que está cerca, y en la segunda parte cuando están lejos. Entonces, al igual que en los demonstrative adjectives, aquí en los demonstrative pronouns, los dos demonstrative pronouns que hacen referencia a algo que está cerca es this and this, y los dos que hacen referencia a algo que está lejos sería that y those, ¿vale? Recuerden que el this lo vamos a usar para esos sustantivos singulares o esa representación de esos sustantivos singulares, y el this para esa representación de esos sustantivos plurales. Lo mismo ocurre con el that. En este caso lo usamos para sustantivos singulares y el those para representar esos sustantivos plurales. Entonces, ¿qué significaría cada uno de estos? Sencillitos muñecuras. El this sirve para hacer referencia a este, esto o esta. El this con THESE significa estos o estas. El that significaría ese, eso o esa. Y por último, el those significaría esos o esas. Observen que estas cuatro palabritas son las mismas de los demonstrative adjectives. Lo que va a variar es la posición dentro de la oración, que esto es lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vamos a hacer el primer ejemplo usando el this, como les decía yo al inicio de esta clase. Recuerden que esos demonstrative pronouns nos ayudan a evitar la repetición de algo que ya sabemos de lo que se está hablando gracias al contexto, por lo cual estos demonstrative pronouns pueden reemplazar entonces ese sujeto o ese sustantivo del que veníamos hablando. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a decir, la canasta tiene muchas galletas, que en inglés esta oración sería, the basket has a lot of cookies. Miremos que en esta oración el sujeto sería the basket, ¿vale? Este sería el sujeto. Entonces, lo que yo puedo hacer con estos demonstrative pronouns es reemplazar ese sujeto, porque quizá pues ya las personas que estamos en esta situación en la que yo estoy hablando sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, yo en vez de decir the basket, yo puedo decir directamente this has a lot of cookies, es decir, yo voy a colocar entonces directamente este demonstrative pronoun que va a reemplazar ese sujeto the basket. Mire que acá está trabajando como sujeto porque está antes del verbo has, y cuando está antes del verbo, en este caso, pues estaría trabajando este demonstrative pronoun como sujeto reemplazando a the basket. Así que en este caso, esta oración querría decir esta tiene muchas galletas. ¿Esta qué? Esta canasta, pero no tengo necesidad de decir basket porque pues el this ya está reemplazando todo el sujeto, que en este caso es un sujeto singular, porque aquí dice basket, es decir, es uno solo, por eso yo coloco this. Y si yo coloco this, estoy queriendo decir que este o esta canasta en este caso está cerca de mí. Ahora vamos con otro ejemplo, pero en este caso usando el demonstrative pronoun como un objeto, es decir, que esté después del verbo. Así que yo voy a decir, supongamos en inglés, las cámaras están baratas. Yo compraré estas. En inglés sería, the cameras are cheap. I will buy this.
Aquí el demonstrative pronoun this sería un objeto. ¿Por qué? Porque vemos que está después del verbo by. Entonces, como acá está el verbo y después está el demonstrative pronoun, aquí estaría trabajando como un objeto. En este caso, este this haría referencia a cameras. ¿Por qué? Porque anteriormente yo estaba hablando de las cámaras. The cameras are cheap. Las cámaras son baratas. Yo compraré estas. Entonces, mire que yo no tengo necesidad de decir these cameras porque ya lo he dicho previamente y la persona con la que estoy pues ya sabe lo que estoy hablando. Entonces, por eso coloco solamente el this al final después del verbo. Entonces, si yo coloco this primero es porque estoy representando un sustantivo que está en plural, que sería cameras, que está en plural, y segundo porque está cerca de mí. Entonces, miremos que quizá yo estoy aquí en el almacén y estoy cerquita tocando las cámaras, entonces por eso yo coloco this para representar cameras que están cerca de mí. Ahora vamos a hacer los ejemplos utilizando los demonstrative pronouns that y those. Entonces, primero yo voy a decir the basket has a lot of cookies, que en este caso sería esa canasta tiene muchas galletas. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, en vez de decir the basket, yo voy a decir entonces that has a lot of cookies. Puedo reemplazar ese sujeto the basket por el that, que en esta oración también está funcionando como un sujeto porque vemos que está antes del verbo has, como lo vimos en el ejemplo pasado con el this. Entonces ustedes al decir that has a lot of cookies, pues las personas que están en la conversación ya saben que usted está hablando de esa canasta. Entonces para no decir the basket, ustedes pueden decir directamente that, que quiere decir ese, eso o esa. En este caso sería esa porque estamos refiriéndonos a canasta. Entonces la oración sería esa tiene muchas galletas. Entonces vemos que este that está reemplazando a un sujeto singular, que en este caso sería the basket, que significa la canasta, que es una sola. Y segundo, está reemplazando ese sujeto que está lejos de nosotros. Si colocamos el that, estamos dando cuenta de que eso está lejos de nosotros. Ahora vamos con otro ejemplo usando este that para que nos siga quedando un poco más claro. Supongamos entonces que yo voy a decir that is my friend Sara, que significa esa es mi amiga Sara. Miremos que aquí lo que está haciendo el that es representando a un sujeto, que en este caso sería Sara, y está antes de un verbo, por lo tanto este that estaría cumpliendo la función de un sujeto. Entonces imaginemos este contexto, supongamos que yo estoy aquí y estoy hablando con un grupo de amigos y por allá está Sara. Entonces yo le estoy diciendo a mis amigos, sí, that is my friend Sara, esa es mi amiga Sara, y yo la señalo, pero en este caso ya está lejos de mí y pues está en singular porque solamente hay una Sara, ¿sí? That is my friend Sara. Ahora vamos con otro ejemplo y vamos a usar el mismo que utilizamos en el cuadro anterior. Entonces yo voy a decir igualmente, the cameras are cheap. Pero en este caso yo voy a decir, I will buy those. Esta oración significa las cámaras están baratas, yo compraré esas. Entonces miremos que aquí ya no colocamos this, sino que colocamos those, que es el demonstrative pronoun, para reemplazar el sujeto cameras, pero aquí este those está jugando el papel de un objeto. ¿Por qué? Porque vemos que está después del verbo buy y cuando está después del verbo, pues este estaría jugando el papel de un objeto. Entonces supongamos que yo estoy acá con mi amiguito en una tienda de tecnología y por allá veo unas cámaras. Entonces yo digo, uy, the cameras are cheap, las cámaras están baratas, I will buy those, yo compraré esas, ¿sí? Esas que están allá. Entonces vemos que este those está reemplazando cameras. Para yo no tener que decir otra vez cameras, pues coloco el those y vemos que es un sustantivo plural y además está lejos de mí. Entonces recuerden que estos demonstrative pronouns los usamos para evitar también la repetición. Y por último les voy a dar un tipcito. Recuerden que estos demonstrative pronouns no solamente lo vamos a usar con objetos tangibles que podemos ver o tocar, sino que también se puede usar para hablar de forma figurativa o referirnos a ideas o conceptos abstractos. Por ejemplo, yo voy a decir en inglés, I hate discussions, but you like this. ¿Qué significa? Yo odio las discusiones, pero a usted le gustan estas. Entonces, miremos que acá discussions es un sustantivo que es abstracto, es un concepto abstracto, no lo podemos ver ni tocar, pero aquí podemos reemplazarlo por el this. No importa si se puede ver o tocar o no.
Entonces, para yo no repetir otra vez discussions, para yo no decir but you like discussions, lo que yo hago es simplemente reemplazar este discussions por el this para evitar la repetición. Por lo cual vemos que este this está reemplazando a ese sustantivo que está en plural. ¿Sí? Y si yo estoy hablando de una discusión que tenemos aquí entre ambos, entonces es algo como que está figurativamente cerca estas discusiones. Ahora sí, preciosuras, entonces luego de explicado este tema, vamos a mirar cuáles son las diferencias entre los demonstrative adjectives y los demonstrative pronouns. Y para esto vamos a colocar el siguiente ejemplo. Yo en inglés voy a decir, there are a lot of pictures on the wall, but this picture is my favorite. Esta oración quiere decir, hay muchos cuadros en la pared, pero este cuadro es mi favorito. Y acá al lado yo voy a colocar el siguiente ejemplo. There are a lot of pictures on the wall, but this is my favorite. Mire que es casi lo mismo, prácticamente es muy parecido. La única diferencia es que aquí en los demonstrative adjectives vemos que el this está antes de un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? El picture. En cambio aquí en los demonstrative pronouns vemos que el this está antes de un verbo, que en este caso sería el verbo to be, is. Esa es la diferencia entre ambos, la posición dentro de la oración. Entonces, que los demonstrative adjectives los vamos a usar antes de un sustantivo y los demonstrative pronouns los vamos a usar antes de un verbo o después de un verbo, como lo vimos anteriormente. Y bueno, esto es todo, preciosura. Thank you so much por visualizar este video. Recuerden que si les gustó le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito. Además pueden compartir este videito a otras personas que lo necesiten y dejar su recomendación en la cajita de comentarios sobre otros temas. Besitos, nos vemos.